Iniciamos nuestro podcast Horizonte Holístico, sin filias ni fobias, este martes 2 de septiembre de 2025, con reflexiones y comentarios Horizonte Holístico. Y bueno, pues nos cuestionamos qué pasa con la humanidad, qué pasa con los gobernantes, qué pasa con el respeto a la vida de nuestros semejantes. Y con esto quiero decirles que la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. El conflicto global involucró a las principales potencias mundiales, causando millones de muertes y sentando las bases para futuros conflictos. ¿Cuánto duró esto? Híjole, duró casi 4 años. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos pasa, no? Como antecedente, la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y terminó oficialmente un día como hoy, el 2 de septiembre de 1945, con la firma de la rendición de Japón. El conflicto se desarrolló a lo largo de 6 años, imagínense nada más, 6 años, implicando a la mayoría de las naciones del mundo y resultando en el conflicto militar más importante del siglo XX, que duró 6 años. Aquí me tengo un poquito y les digo, qué curioso, qué casualidad, coincidencia o exhorto de no sé quién. Estamos a 2 de septiembre, este podcast se iba a realizar el 1 de septiembre, cuando inició la Primera Guerra Mundial. Y pues hoy, por angas o mangas, lo estamos realizando hoy 2 de septiembre de 2025. Es decir, hace 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto qué nos dice? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, 4 años, 6 años de duración respectivamente, pero eso fue garantía para vivir en paz, que haya paz en el mundo. Eso fue compromiso de que acabaran las guerras. Estas guerras entre diferentes países, diferentes regiones de los diversos continentes, un rotundo no ha servido para nada estos antecedentes de las 2 guerras mundiales. Y luego tenemos en otro aspecto, otro enfoque es qué pasó como exhorto, referencia, meditación, reflexión, lo que el mundo padeció recientemente, el COVID-19. Al parecer, haber vivido esta pandemia que mantuvo al mundo en vilo, resguardado, aislado, con la premisa de que si sales, te contagias y lo más seguro es que puedas fallecer, puedas morir. Murieron en esta pandemia hasta el 10 de noviembre de 2024, de acuerdo a los expertos de la Organización Mundial de la Salud. En esta pandemia murieron 7 millones en 200 países. Yo creo que fueron más. ¿Y de qué sirvió esto? ¿De qué sirvió? A ver. La OMS ha comunicado que desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de noviembre de 2024 se han notificado 776 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 7 millones de muertes en más de 200 países diferentes. Así ha informado la OMS en una edición especial de la actualización epidemiológica sobre COVID-19, que ofrece una visión general de la situación desde que la enfermedad se notificó hace 5 años. Además, según destaca la OMS, el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, circula en
gran medida sin una estacionalidad clara y sigue afectando, causando enfermedad aguda grave y afección posterior a la COVID-19. La afección posterior, denominada por algunos como COVID persistente, sigue suponiendo para la OMS una carga importante para los sistemas sanitarios, ya que se calcula que el 6% de las infecciones sintomáticas por SARS-CoV-2 dan lugar a COVID persistente. En cuanto al despliegue de la vacuna de COVID-19, a finales de 2023, el 67% de la población mundial había completado la serie primaria y el 32% había recibido al menos una dosis de refuerzo, aunque solo el 5% de los habitantes de países de ingresos bajos recibieron una dosis de refuerzo. A finales del tercer trimestre de 2024, 39,2 millones de personas de 90 Estados miembros recibieron una dosis este año y 14,8 millones únicamente en el tercer trimestre. Pues ya usted ya vio este antecedente. ¿Sirvió de algo? ¿Pararon los conflictos actualmente? Vamos a ver. Un bloque entero de casas reducido a escombros. En Nochevieja, el ejército israelí bombardeó estos edificios en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Sus residentes vivieron una experiencia cercana a la muerte tras ser sacudidos al despertar. Estábamos durmiendo hacia las 2:30 de la madrugada, cuando los muros cayeron sobre nosotros al apuntar a la casa contigua a la mía. Y los muros se derrumbaron sobre nosotros. Nos sacaron a mí y a mis hijos de entre los escombros que caían sobre nosotros. Como de costumbre, el ejército israelí afirmó haber atacado a varios combatientes de Hamas. Desde hace casi 3 meses, está llevando a cabo una ofensiva en el norte de Gaza, destinada, según afirma, a impedir que las células del movimiento islamista se reagrupen allí. Los servicios de emergencia gazatíes también han informado de ataques contra un campo de desplazados en el centro del territorio y en Han Yunis, en el sur. En los últimos días, Hamas ha estado lanzando cohetes hacia Israel que no han causado heridos, pero eso no ha impedido que el ministro de Defensa alce la voz. Si Hamas no autoriza rápidamente la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, a pesar de la voluntad de Israel de llegar a compromisos ambiciosos de acuerdo con los principios establecidos por el presidente estadounidense, y sigue disparando contra las comunidades israelíes, tendrá que hacer frente a ataques de una intensidad que no se ha visto en Gaza desde hace mucho tiempo. Según la Oficina Palestina de Estadística, la Franja de Gaza ha perdido el 6% de su población desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023. Una probadita de lo que ha pasado, en este caso en Gaza. La verdad que lamentable todo esto. 3 años pasan ya del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y pese a los esfuerzos, ahora con Estados Unidos como mediador por terminar esta guerra, lo cierto es que en el campo de batalla todavía la guerra continúa. No se ha llegado a ningún acuerdo aún, recién están empezando las conversaciones y las negociaciones entre Estados Unidos, ¿no?, como mediador, Rusia y, Ucrania. Lo cierto es que hay una investigación que reveló que más de 160.000 soldados rusos murieron en combate desde el inicio de la invasión a Ucrania. El periodo con mayor índice de mortalidad en las tropas del Kremlin se registró el año pasado, 2024, coincidiendo con la ofensiva en las afueras de Donetsk y en el norte de la región de Kharkov. Más de 160.000 soldados rusos han muerto, aunque la cifra exacta es imposible de conocer. E incluso algunos creen que es mayor, y mayor aún del lado ucraniano. Bueno, lo cierto es que esto desde que se inició la invasión a Ucrania, recordemos que fue en febrero de 2022, hace justo 3 años, esto según una investigación que se publicó hoy por medios independientes. El informe, que está basado en cifras de mortalidad y datos oficiales recopilados por activistas, señala que las pérdidas en las filas rusas han aumentado año tras año. En los primeros 3 meses de guerra, las fuerzas rusas perdían entre 40 y 60 soldados por día, pero esta cifra se incrementó hasta 250 muertes diarias en el primer trimestre del año pasado. Según este estudio, en 2022 murieron aproximadamente 20.000 soldados rusos, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 50.000. En 2024 el número de fallecidos alcanzó 100.000. Esta investigación no incluye entre los fallecidos a los combatientes de las regiones ucranianas anexadas por Rusia ni a los extranjeros que luchan en sus filas. Ahora, sacando de lado estos datos que aporta este informe de las caídas del lado ruso, el Estado Mayor ruso sostiene que el ejército ucraniano
ya no tiene capacidad para alterar el curso de la guerra debido a la falta de armamento y de efectivos suficientes para compensar sus propias bajas y crear nuevas reservas, porque del lado ucraniano se cree que las cifras son aún mayores a estas que les acabo de proporcionar del lado ruso. Incluso en más de una oportunidad, nuestro compañero Manuel Castro indicó a Ursula von der Leyen, alguna vez se le escapó una cifra de 1 millón de fallecidos. Insisto, el número concreto y real nunca, y exacto nunca se va a saber, pero cada una de esas cifras, cada uno de esos números es una vida humana. Así que esperemos que pronto se llegue a un final y a la paz en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Triste, lamentable. Bueno, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para evitar las guerras entre los seres humanos de los diferentes países de este planeta azul, la Tierra, que es la casa de todos? Digan lo que digan, piensen lo que piensen, pero es la casa de todos, el planeta azul, la Tierra. Y con estas cosas, ¿qué hacer para el mantenimiento de la paz? Dicen los expertos que promoviendo soluciones políticas al conflicto, asegurar que, es un punto importante esto, asegurar que las mujeres estén representadas en los esfuerzos de mantenimiento por la paz, fortaleciendo la protección de los civiles. Hay de la ONU, hay un ejército de paz que anda en los conflictos. ¿Qué necesidad hay de eso? Pero bueno, también mejorando la seguridad y la protección de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, lo que estaba diciendo ahorita. En resumen, las alternativas, dicen los expertos, para la sostenible paz en el mundo, lo que se requiere, entre otras cosas, estrategias de prevención de conflictos y diplomacia preventiva, evitar que las disputas escalen a conflictos armados. ¿Cómo? Pues mediante la mediación, mediante la negociación y el uso de la diplomacia, incluyendo enviados especiales y misiones de buena voluntad, sobre todo de la ONU o de organismos pues que son neutrales. Esto sin duda nos debe llevar a la reflexión, porque parece ser que la cuestión de quienes son expertos en esos temas los han olvidado. Mandan de embajadores, de comisionados a la ONU, gente que nada tiene que ver con él, o son políticos que terminan sus funciones en diversos países, o son, no sé qué pasa, pero no son expertos. Y sobre todo ahí se trata de prevenir conflictos a nivel mundial. También se debe tener la mediación y conciliación como herramientas que facilitan el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, ojo con eso, pacíficas entre las partes en conflicto. Y no solamente a nivel mundial, sino a nivel de cada país hay conflictos que se deben de dirimir en una manera de negociación que entienda cada parte, porque todos quieren tener la razón. Y sobre todo algo importante es el desarrollo de una cultura de paz. ¿Cómo se hace esto? Fomentar la tolerancia, el respeto por las diferencias y la capacidad de negociación a través de la educación y la promoción del acercamiento entre civiles y militares. Hay un distanciamiento. Resulta que en todo el mundo, todos los países, creo que hay uno o dos que no tienen en el mundo, pero todos tienen la cuestión de la milicia, y los civiles hay una distancia a veces muy grande. También otra alternativa, dicen los expertos, la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas, lo que implica trabajar en los factores que crean y perpetúan la violencia, como cuáles, pues si se tiene pobreza extrema, la falta de justicia, la falta de salud oportuna, educación, y sobre todo, decimos que para consolidación de la paz no se logrará jamás si las naciones, una cosa bien importante, no evitan la producción, venta y tráfico ¿de qué?
de armamento, porque si no hubiera armas, yo creo que a garrotazo, a resorterazo no se va a agarrar a las naciones. Entonces, aquí se ocupa hacer eso, pero nadie quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque estos armamentos, en primer lugar, cada día son más sofisticados, y quien tiene armamento más sofisticado trata de ser quienes detengan o estén como parte importante para vetar acciones. Y además, ya que la fabricación de armas, incluyendo el desarme preventivo, recogiendo y destruyendo las armas usadas en conflictos previos, la relación entre armamento y guerra es fatal. ¿Por qué? Porque la producción, simplemente ¿por qué? Porque la producción de armas es un gran negocio, obviamente para unos cuantos, y su uso afecta a la mayoría. Entonces, ¿qué nos dice eso? En una hipótesis, una hipotética conflicto internacional, una tercera guerra mundial, dice un noticiero. Pero usted se ha imaginado, ¿qué pasaría si Rusia decide atacar Kiev, la capital de Ucrania, con un arma nuclear? De acuerdo con especialistas en guerra, si el gobierno de Putin lo hiciera con su misil balístico Topol, con una bomba de 800 kilotones, el centro y 6 kilómetros a la redonda, ahí lo está viendo en el mapa, serían destruidos en segundos. La onda expansiva de calor se extendería 11 kilómetros y más de 500,000 de personas morirían de forma inmediata quemadas. Eso lo está viendo ahí, ese es exactamente el mapa y ese sería el impacto precisamente. Ahora, si la OTAN respondiera a Moscú con una bomba nuclear B-82, la más potente de los Estados Unidos, todo lo que esté en un rango de 7 kilómetros desaparecería en su totalidad y la onda expansiva sería de 14 kilómetros. Ahí moriría 1.400.000 personas. Lo está viendo también en el mapa. Estamos hablando muerte en 14 kilómetros, muerte de 1.400.000 personas. Y un ataque nuclear de Rusia en contra de los Estados Unidos desde los submarinos ubicados en el Atlántico, al golpear Washington con un misil Topol, borraría el mapa de la Casa Blanca, el Capitolio, y casi 500,000 de personas morirían instantáneamente. Para que se dé una idea de las distancias, si tomamos de referencia la Ciudad de México, aquí de Ciudad Imagen, la zona también, toda la zona de Copilco, el World Trade Center, más o menos, todo lo que le estoy diciendo, son 8 kilómetros más o menos a la redonda. Pues ahí está esa hipotética o supuesta Tercera Guerra Mundial, todo lo que nos llevaría. Hay una reflexión en este podcast que quiero comentar. Esto tiene mucho más allá, más de 2000 años que se escribió, que se dijo. Es un texto, hay que decirlo, un texto bíblico, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo de 1 al 5, en una nueva versión internacional, es decir, en el uso coloquial actual, que dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Es cuanto con esta reflexión. Por esta ocasión le agradezco su atención. En este podcast tendremos buenos temas, entrevistas, reflexiones, y ojalá que si usted dice: yo quiero que hagamos un tema de entrevista, lo hacemos. Nos vemos en el próximo podcast, Horizonte Holístico, sin filias ni fobias. Víctor Hugo Martínez Mesa, don Víctor Hugo MM. Al buen entendedor, pocas palabras. El que entendió, entendió.